con la grabación de la sesión. Me voy a permitir leer la información, parte de la información que el doctor Tomás Viveros García, que es nuestro invitado el día de hoy, nos va a presentar como parte del Seminario de Investigación en Ingeniería Química. El doctor Viveros nació en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, el 9 de septiembre de 1955. Sus estudios profesionales en Ingeniería Química los concluyó en la Facultad de Química de la UNAM en 1978. En esa misma facultad obtuvo la maestría en Ciencias en 1980 y más tarde realizó un doctorado en el Imperial College of Science and Technology de Londres, grado que obtuvo en 1985. El desarrollo profesional y académico del doctor Tomás Viveros García está vinculado con el diseño de catalizadores por metodologías novedosas, así como con la química fina, la catálisis ambiental y la transferencia de masa con reacción química. Líneas de investigación que cultiva desde 1985 y a las que se ha dedicado desde 1989, que ingresó como profesor titular de tiempo completo a la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. A lo largo de más de 30 años de trayectoria como investigador, el doctor Viveros ha acumulado una amplia producción académica que se sintetiza en más de 80 artículos internacionales en revistas indizadas y más de 35 artículos en revistas arbitradas de carácter nacional. Como resultado de su trabajo continuado en el ámbito de la investigación, el doctor Tomás Viveros forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, en el cual actualmente es investigador nacional nivel 2, y también es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1996. Asimismo, cuenta con varios premios. Por ejemplo, en 1988 obtuvo el TWAS en Química, que otorga la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. En 1991 obtuvo el premio Serfín del Medio Ambiente, en conjunto con dos autores adicionales. En 1994 fue reconocido con el premio SIVA de Innovación Tecnológica en Ecología, y finalmente en 1996 obtuvo el segundo lugar en el premio ADIAT en Innovación Tecnológica, igualmente con uno de los autores con los cuales ha colaborado. No voy a hacer más extensiva la introducción para darle la palabra al doctor Tomás Viveros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Bienvenido. Doctor Ortega, buenas tardes. El honor es mío. Es un placer estar con ustedes tratando de establecer una comunicación a través de resultados de investigación, pero también sabiendo en un seminario en donde pues, ya son conocidos o muchos son conocidos y amigos que hemos compartido momentos diferentes. Muchas gracias por la invitación, es un honor. Quisiera presentarles algo, parte de una historia de trabajo, de lo que hemos hecho ya en algún tiempo, y que tiene que ver con la catálisis, con el diseño, la síntesis, la caracterización de catalizadores, su empleo para diferentes sistemas, en particular en esta ocasión, hablando de la química fina, ¿sí? Y que pues es una historia continuada y continua, que espero sigamos trabajando duro, ya tenemos enfrente. La plática de hoy se llama Catalizadores para la transformación selectiva de citral, diseño, caracterización y desempeño catalítico. Es un trabajo que hemos realizado en el área de ingeniería química de la UAM Iztapalapa. Empezaría por la noción general y una acotación que hizo Alvin Mittag hace varias décadas. Alvin Mittag fue un investigador tecnólogo alemán que estuvo relacionado con el proceso de la síntesis de amoníaco, y alguna vez dijo: la química sin la catálisis sería una espada sin empuñadura, una luz sin brillo, una campana sin sonido. Y ahí la dejo. Entonces, ¿qué es la catálisis la catálisis, en particular la catálisis heterogénea? Pues es el proceso donde los reactivos se absorben sobre la superficie de un catalizador sólido, son activados por interacción química con la superficie catalítica y son rápida y selectivamente transformados en productos absorbidos, los cuales se desorben y pasan
a la corriente principal del fluido. En ese sentido, estamos hablando de la existencia de un material importante que es un catalizador sólido, el cual lo podemos identificar como un material que incrementa la velocidad y la selectividad de una reacción química y en el proceso se regenera cíclicamente. Esto quiere decir, participa en la reacción como ese agente que incrementa la velocidad, pero no es parte ni de los reactivos ni de los productos en el sistema. Es interesante esta noción porque a partir de ahí mucho se ha hecho en términos de la catálisis, en particular de la catálisis heterogénea, en donde involucra materiales sólidos que se emplean para transformar componentes que vienen en corrientes gaseosas o líquidas y a veces en sólidas, pero que requiere esencialmente del contacto entre un componente de una fase sobre ese material sólido, donde existe un agente activo y ese agente activo es el que acelera y acelera la reacción y apoya a la transformación. Y en ese sentido, los componentes de un catalizador industrial, ¿sí? Hablando de catalizadores heterogéneos, pues son tres fundamentales, ¿no? Las especies catalíticas en sí, ¿sí? Que pueden ser el catalizador propiamente, el elemento que cataliza, o promotores que tienen un efecto particular sobre ese elemento catalítico, los soportes catalíticos, que son los que proporcionarían la infraestructura para depositar esos catalizadores y promotores o esas especies catalíticas que emplean también extensores o aglomerantes cuando se piensa en un catalizador industrial y su uso en reactores grandes. Y estabilizadores catalíticos que pueden ser atómicos o cristalinos y son aquellos agentes que permiten que esa especie catalítica no sufra cambios importantes durante el proceso de reacción. ¿Y qué se busca? Pues se busca que actualmente que podamos diseñar catalizadores. Y aquí hay tres partes en donde se puede intervenir para promover tanto las propiedades catalíticas, que es lo fundamental, como la actividad, la selectividad, la estabilidad, como las propiedades mecánicas, ¿sí? Resistencia, que sean fuertes, resistentes a la atrición, y las propiedades físico-químicas como son el área superficial, la porosidad, la acidez, la densidad, etc. De aquí puedo mencionar y quiero mencionar, por ejemplo, que en el sentido en que antiguamente se tenía la noción del soporte catalítico, era la noción de aquel componente del catalizador que daba la infraestructura, que no intervenía para nada y que permitía esencialmente dispersar los componentes activos, los catalizadores propiamente, en esa estructura. Esa noción ha cambiado y ese cambio lo vemos y lo estamos aprovechando actualmente en el sentido de obtener ciertas otras propiedades que permitan ciertamente mejorar esas propiedades catalíticas. En el caso nuestro, hemos trabajado por ya un buen rato en la síntesis de soportes y catalizadores, empleando tres procesos importantes, tres métodos de síntesis de los mismos. El tradicional, que es el de precipitación, y que nos ha servido esencialmente como un modelo y como el referente para ver qué tanto estamos aprovechando los otros métodos de síntesis en la mejora de esos materiales. Y los otros dos métodos que hemos empleado son el del proceso o método Sol-Gel y el de microemulsiones. En ambos, después del de precipitación, iniciamos el trabajo con Sol-Gel y más recientemente con el de microemulsión. La noción básica anterior era poder emplear estos métodos para obtener ciertas propiedades y emplear, por ejemplo, elementos u óxidos de elementos como aluminio, silicio, circonio, titanio, cerio, etcétera,
para obtener óxidos mixtos, lo cual nos permitirían modular las propiedades del soporte e incrementar ciertas y poder introducir dentro de un catalizador actividades o funciones que no son propiamente de un catalizador con un solo óxido de estos elementos. El uso de estos óxidos mixtos ha probado en años recientes esa capacidad que tiene el catalizador si los empleamos como parte importante de los mismos. Y como agentes activos hemos trabajado con platino, con níquel, con hierro, paladio, etcétera, para poder obtener diferentes tipos de catalizadores. Tiempo A estaba orientada esta investigación al uso de los mismos en la industria de refinación y del petróleo. Actualmente, como mencionaba, y es el sentido de la plática de hoy, en la química fina. En el sentido de los métodos de síntesis, el proceso Sol-Gel es un proceso en donde a partir de la formación de un sol podemos obtener diferentes materiales que pueden ser películas densas, cerámicos densos o quedarnos en aerogeles y celogeles, dependiendo de los procesos que usemos para poder tratar el sol y obtener a partir de aquí diferentes materiales con diferentes propiedades. Este ha sido un proceso que lo hemos empleado ampliamente y hemos establecido una noción clara de a dónde nos llega diferentes variables y son muchas que se tienen en el proceso Sol-Gel para mejorar y promover catalizadores con propiedades que podamos de alguna manera controlar. En el caso de los catalizadores heterogéneos en la química fina, hay una noción importante que se tiene, que es el factor E para diferentes sectores en la industria química, que me permite decir cuántos subproductos se produce cuando quiero obtener un cierto producto deseado, un cierto material deseado. El factor E entonces está definido como los kilogramos de subproductos que se tienen por kilogramo de producto. Y para diferentes sectores industriales vemos que, por ejemplo, en la refinación del petróleo, con una gran producción, un gran volumen de producción, el factor E es pequeño, de 0.1. Cuando ya hablamos de químicos a granel y hablamos de órdenes de magnitud abajo de lo que representa la industria del petróleo, pues esto ya, el factor E ya tiene valores entre 1 y 5. En química fina, cuando la producción anual estamos hablando de 10 a la 2 o 10 a la 4 toneladas por año, el factor E se incrementa fuertemente. Y en la industria farmacéutica esto representa valores de 100 o más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en estas dos industrias tenemos una producción de productos no deseados, ¿sí? Y de formas de hacer la síntesis de estos compuestos interesantes que deberíamos ser capaces de eliminar, de mejorar ese proceso de producción para eliminar esa cantidad de subproductos que se obtienen. En ese sentido, podríamos esperar que si fuéramos en esta dirección, pues aumentaríamos la productividad debido a la facilidad de separación, dado que estaríamos usando, por ejemplo, catalizadores heterogéneos, comparados con los catalizadores homogéneos que se utilizan sobre todo en la producción de químicos finos o en la industria farmacéutica. Podríamos incrementar la viabilidad económica y tener un diseño eficiente de catalizadores heterogéneos para nuevos procesos de síntesis. El citral, objeto de esta reunión. El citral es un aldehído alfa-beta insaturado, tiene 3 dobles ligaduras, ¿sí? Y esas 3 dobles ligaduras tiene 2 conjugadas, alfa-beta, uno con una doble ligadura para tener el grupo carbonilo y una doble ligadura carbono-carbono. Y una carbono-carbono que está separada, está aislada, ¿sí?
y que debido a esto es una molécula muy interesante que se puede utilizar para diferentes cosas, para obtener diferentes compuestos, dada precisamente la estructura que tiene y a que además nos puede permitir utilizarla como modelo, un compuesto modelo para muchas cosas en términos del diseño de catalizador. En el caso de lo que se presenta en esta gráfica, vemos que si pensamos en la hidrogenación del citral, se puede hidrogenar la doble ligadura aislada, la doble ligadura carbono-carbono conjugada con la del carbonilo o la del carbonilo solo. Y producir en ese sentido con un catalizador metálico citronelal cuando hidrogeno la carbono-carbono, la doble ligadura carbono-carbono que está cercana al carbonilo, y del citronelal producir isopulegol, y en este paso lo que se tiene es el cierre del anillo, la ciclización del citronelal para obtener isopulegol, y una hidrogenación posterior permite obtener mentol, que es un componente de químico fino, y es de los químicos finos que se producen en cantidades fuertes, en cantidades amplias, pero y utilizado mucho en la industria de alimentos y farmacéuticos. Podemos también hidrogenar con un catalizador metálico para obtener la hidrogenación del carbonilo y en ese caso el alcohol, ¿sí? Que puede ser el nerolo-geraniol, ¿sí? Que puede seguirse hidrogenando para obtener citronelol, y estos compuestos se utilizan en la industria de los aromas para producir perfumes o para hacer aromatizantes de compuestos que se utilizan en la cocina, en baños, etcétera, o hidrogenar hasta tener la hidrogenación total, que sería el compuesto 3,7-dimetiloctano. O hidrogenar la doble ligadura aislada para producir el 3,7-dimetil-2-octenal, que con una hidrogenación posterior de la otra doble ligadura carbono-carbono tendríamos el 3,7-dimetil-2-octanal y el producto de hidrogenación final que se tenga. ¿Cómo poder conducir la reacción por una ruta u otra? Ese ha sido el motivo de los estudios que hemos realizado y el diseño de estos catalizadores. Estos catalizadores heterogéneos, ¿sí? Son catalizadores que podríamos pensarlos que tienen cierta actividad y cierta actividad con una cierta velocidad diferenciada dependiendo de los componentes que se tenga y con una selectividad de los diferentes compuestos que podemos obtener. Para esto, obviamente, necesitamos ver en la activación cuáles son las propiedades texturales de ese catalizador, cuáles son las propiedades ácido-base, ¿sí? que se desearían tener en el catalizador para promover cierta ruta de reacción, la fase metálica a emplear, ¿sí? O el metal a emplear, que va a ser el componente hidrogenante del catalizador, o las mismas metodologías de preparación de síntesis de ese catalizador. Y las condiciones de reacción como presión, temperatura o tipo de solvente a utilizar, que también promueven diferentes rutas de reacción en este proceso. Y lo interesante del citral es que en esa zona en donde se conjugan las dos dobles ligaduras, ¿sí? La que tiene el carbono-oxígeno y la de carbono-carbono, podemos identificar zonas electrófilas o zonas nucleófilas que cuando interactúan con un catalizador heterogéneo que tiene un soporte y un metal y que tiene un hidrógeno que está en el ambiente, podemos entonces pensar que esa interacción pues, va a ser variada, ¿sí? Y también va a estar influenciada por el tipo de metal que se tenga, por la posibilidad de que haya una densidad electrónica que se pueda utilizar y, por ejemplo, tener sitios ácidos de Lewis que promuevan la reacción en una dirección y la selectividad.
y la posibilidad de tener soportes reducibles que en ese sentido puedan hacer que exista la interacción metal-soporte, una interacción metal-soporte que puede ser fuerte y que evidentemente tienen un efecto considerable, ¿sí? Pensando en eso, entonces, lo que hemos hecho es preparar, sintetizar catalizadores bifuncionales, en donde las dos funciones que se requieren, que estamos buscando, son una función metálica, ¿sí? Y el caso de hoy la presentaríamos con el uso de platino, y una función ácida o básica, en donde lo que se pretende es introducir en el soporte esta función con el uso de óxidos mixtos, ¿sí? Con el tipo de catión y la cantidad de catión que se le agrega al soporte base, hacerlo, o el uso de otros soportes que son identificados, que se conocen, que son básicos en particular. En el caso de los soportes ácidos, el uso del óxido de silicio, de la sílice, promovida por ya sea el óxido de titanio o el óxido de circonio, me permite hacer que la acidez varíe, que exista acidez, que la acidez varíe y que el tipo de acidez también sea una variante. Y aquí podemos trabajar, operar con el porcentaje de promotor circonia o titania que se le agrega al silicio para ver esta variación. Y por otro lado, el uso de catalizadores básicos, como sería el empleo del óxido magnesio o de óxidos mixtos de magnesio-aluminio, que se obtienen a través de un tratamiento térmico de compuestos sólidos que se conocen como hidrotalcita. Y en el caso del efecto de la fase metálica, la variación de la carga metálica es algo importante. Hemos ido a concentraciones muy bajas por varias razones. Esto nos permite tener una dispersión alta del metal sobre el soporte, pero también y una interacción diferente a que si la cantidad fuera mayor, pero también porque el platino es un elemento bastante caro. ¿Qué queremos obtener? Pues un material, un catalizador, cuyas propiedades finales, como son las texturales, propiedades ácido-base, la dispersión metálica o la interacción metal-soporte, estén presentes, las podamos de alguna manera controlar y pensar que tienen un efecto sobre la actividad y sobre la selectividad. En el caso de los soportes ácidos, repito, que serían los óxidos mixtos de silicio, circonio, titanio, fueron obtenidos por el proceso Sorgel en estas composiciones, ¿sí? El 98, 2, 90, 10, 80, 20, donde la cantidad mayor es de silicio, o 95, 5, 90, 10, 80, 20, donde la cantidad mayor de nueva cuenta es el silicio, que es promovido por el óxido de titanio en este caso, o el óxido de circonio en este caso. En ambos se utilizaron como solvente el etanol, en el silicio y en el mixto silicio-titanio, y agua para el silicio-circonio. Hubo una prehidrólisis que se utilizó con tiempos variados y una relación de componentes utilizados en la síntesis de estos materiales, que sería el parámetro alfa, que sería la relación de solvente alcóxido, o sea, el caso de etanol el alcóxido de silicio o de titanio. El parámetro beta, cuánta agua se usó con respecto a la cantidad de alcóxido usado. El parámetro delta, cuánto ácido se usó con respecto al alcóxido usado. Y el parámetro gamma, que sería cuánta base se usó con respecto al alcóxido. ¿Por qué estos parámetros? Porque el método de preparación que hemos usado es uno que es de 2 etapas. Y este ha sido un método, el método Sorgel, que lo hemos estudiado, y en este proceso actual que estamos utilizando de 2 etapas, hemos podido tener las mejores propiedades en términos de la textura de esos materiales y la interacción de los materiales para promover las propiedades ácido-base
que se puedan obtener al final. En la primera etapa lo que se produce es un componente, se produce el sol, ¿sí? Utilizando ácido nítrico como catalizador, se mezclan los componentes y después pues, se agrega el precursor del óxido de silicio, el TEOS, que viene prehidrolizado, ¿sí? Se le agrega el titanio y finalmente para gelificar, la gelificación se controla con el uso de una base, en este caso fue hidróxido de amonio. Este proceso, repito, nos ha permitido obtener materiales de propiedades muy interesantes. En el caso de los soportes con sitios básicos, aquí el método a utilizar ha sido el de precipitación, coprecipitación, en donde se han obtenido a partir de soluciones de magnesio y de aluminio, ¿sí? Una precipitación de estos componentes a un pH 10 y a 60 grados, y en esa precipitación se obtienen materiales laminares que son las hidrotalcitas, y estas hidrotalcitas se pueden calcinar, se calcinan para tener los óxidos mixtos. Este no es O cuadrado, sino es un O2. Y estas hidrotalcitas, estos óxidos mixtos obtenidos después de la calcinación son los que utilizaremos como soportes de los catalizadores. Y de la misma manera se le ha agregado platino en las mismas composiciones que se tenían para el caso de los soportes ácidos. ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, presento las propiedades texturales, ¿no? Para el óxido de silicio solo, hemos preparado un material que tiene un área de 490 metros cuadrados por gramo, área que varía cuando le agregamos el óxido de titanio y lo que vemos es un incremento del área, ¿sí? Que puede darse hasta de prácticamente 700 metros cuadrados por gramo, 693, para el caso de la mezcla silicio-titanio de 90-10%. En el caso del silicio-circonio, también las áreas son altas. La mayor es cuando el porcentaje de circonio agregado es la más baja, el 2%, que fue de 642 metros cuadrados por gramo, y hasta 509, que es el caso de la relación 80-20 de silicio. Para los materiales básicos, ¿sí? En el caso de óxido de magnesio obtuvimos un material de 98 metros cuadrados por gramo, y en el caso del óxido mixto de aluminio y magnesio es de 170. El tamaño de poro es muy parecido en ambos casos. El volumen de poro tiene una cierta variación, pero es interesante ver que el volumen de poro para los soportes básicos es bastante alto. Todos estos fueron, estos datos fueron obtenidos a partir de la absorción de nitrógeno en la temperatura de nitrógeno líquido. Se obtienen las isotermas de absorción, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, cuál es el efecto del incremento, de la presencia y del incremento del contenido de circonio y titanio sobre la sílice en esta gráfica, en donde se grafican el área superficial contra el contenido. Es interesante ver que en la mayor área, como ya mencioné, se da para el caso de silicio-titanio 90-10, un 10% de óxido de titanio, y en el caso de la circonia, la mayor área se da para el caso del 2% de circonio, con cerca de 650 metros cuadrados. Los materiales obtenidos, los ácidos, los que están base silicio, son materiales que todos son amorfos, ¿sí? Mientras que los materiales básicos son cristalinos, más cristalino el óxido de magnesio que el óxido mixto magnesio-aluminio, ¿sí? Y la densidad de sitios ácidos, o sea, cuál es la acidez que tienen en picomoles por gramo de material,
pues prácticamente podemos ver que el óxido de silicio no tiene acidez, lo mismo que el óxido de magnesio, pero los otros pueden ser variados desde 38 micromoles por gramo para el 95,5 en titanio, silicio titanio, hasta 82 con el 85,15, lo cual nos indica que al aumentar la cantidad de el óxido de titanio, la acidez aumenta. Situación que ocurre igual para el caso de la adición del óxido de circonio, ¿sí? Que tenemos 92. Y en el caso del soporte básico de óxido mixto de magnesio aluminio, también tiene una acidez interesante que se da debido a la presencia del aluminio, ¿sí? De la introducción de aluminio para formar el óxido mixto. El óxido de magnesio prácticamente no tiene acidez, y en el caso de la basicidad, que fue determinada para los dos compuestos de magnesio, la basicidad es de 108 para el caso del óxido mixto aluminio-magnesio y 134 para el magnesio solo. Se determinó también la acidez con la termodesociación de piridina. Para el caso de los compuestos silicio-titanio, esencialmente tenemos sitios ácidos de Lewis, mientras que en el caso de los sistemas silicio-circonio, la presencia de circonio trae la formación de sitios, la presencia de sitios Bronsted en los mismos, ¿sí? Es interesante esto porque a pesar de que ambos sistemas son ácidos, el tipo de acidez que tiene es diferente, y eso va a ser importante en, el, en los resultados catalíticos que se puedan obtener. Cuando se le agrega el platino, la acidez de los catalizadores es mayor que la que presentan los soportes solos, ¿sí? Y podemos ver que cuando se agrega una mayor concentración de platino, en algunos hay un cierto efecto, en otros no tanto. Prácticamente la composición, la concentración, la carga metálica de platino tiene un efecto muy bajo, pero comparado con el soporte solo, la acidez aumenta fuertemente, tanto para los sistemas de silicio-titanio como para los sistemas de silicio-circonio, llegándose a tener unas acideces altas, como de 295 para el caso de silicio-circonio 90-10 con 1% de platino, ¿sí? En el caso del silicio circonio, y en el caso de silicio titanio de 271 para la composición 85% de silicio, 15% de titanio. Y lo otro interesante es que cuando lo reducimos en un sistema de temperatura programada con hidrógeno, vemos que los termogramas que se obtienen son termogramas interesantes porque los picos de reducción se dan a diferente tiempo, que implica diferente temperatura, dependiendo del tipo de soporte que se haya empleado. Entonces, esto nos indica, por un lado, el tamaño del cristal que tenemos en el catalizador, por otro lado, el efecto de la presencia del promotor sobre el silicio, como el caso que tenemos acá, en donde vemos que para una composición de 0.5% en peso de platino sobre silicio titanio 90-10, la reducción se da en poco tiempo, a bajas temperaturas, pero cuando tenemos el caso de 85-15, una mayor cantidad de óxido de titanio, empezamos a ver otros efectos que están prácticamente debidos a la presencia de una mayor cantidad de titanio, que es un óxido reducido, ¿sí? Estos efectos los podemos notar claramente, y la comparación con los soportes básicos como magnesio, óxido magnesio o el mixto magnesio-aluminio, vemos claramente que hay una sola reducción, prácticamente un solo pico, con uno pequeñito a veces en el caso
el óxido de magnesio como soporte, indicando que el tamaño de partícula que se tiene ahí es de un solo tipo. Esto representa un cierto consumo de hidrógeno y entonces para las diferentes cantidades de platino adicional tenemos que para el óxido de silicio el consumo de hidrógeno es bajo, aumenta cuando se agrega titanio, por ejemplo, como en este caso, y aumenta por la presencia del circonio, lo cual nos dice que hay un efecto y una reducibilidad no solo del platino presente, sino también del promotor titanio o circonio en el sistema. Y es muy interesante ver que cuando usamos los básicos, el consumo de hidrógeno es más grande, con las mismas cantidades de platino agregadas, y en el caso del óxido mixto, cuando contiene 1% de platino, el consumo de hidrógeno es altísimo. Y esto lo podemos ver en términos de los resultados y los efectos que van a tener sobre los resultados catalíticos y de actividad catalítica en el sistema. Y lo que les decía, del tamaño de partícula. Por microscopía electrónica pudimos determinar los tamaños de partícula de los catalizadores, y en el caso de el catalizador basado en el óxido mixto básico magnesio-aluminio, el tamaño de partícula prácticamente es uno solo, ¿sí? Y es de 2 nanómetros, aunque hay un porcentaje bajo más pequeño y un porcentaje bajo más alto. Esto está concentrado en un solo tamaño de partícula en el sistema, lo cual se diferencia de lo que podemos encontrar para el caso de el sistema de silicio o el sistema de silicio-titanio, ¿sí? En este caso, en donde hay una distribución de tamaño de partícula, ciertamente hay una mediana en este caso y una preponderancia de tamaños de partícula alrededor de 5 nanómetros, mayores que los que se tiene con el soporte básico, lo cual también se observa en el caso del óxido de silicio, y de diferentes tamaños, con una distribución que se ve amplia. ¿Qué resultados catalíticos podemos obtener o se obtuvieron en estos casos? Bueno, si recordamos la red, podemos producir por un lado citronelal, ¿sí? Y podemos obtener nerol o geraniol. Eso quiere decir que estamos hidrogenando ya sea la doble ligadura carbono-carbono que está cerca al carbonilo, la que está conjugada, o formal el alcohol hidrogenando el grupo carbono. Lo interesante, hay varias cosas interesantes que hay que ver. Por un lado, para el óxido de silicio usado como soporte, la actividad reportada aquí como TOF, ¿sí? Turnover Frequency en segundos a la -1, me dice que con el 1% tengo una actividad de 0.65 y es la mayor, ¿sí? La selectividad hacia la hidrogenación del carbonilo prácticamente es inexistente, ¿sí? Que sería la hidrogenación y producción del carbonilo para producir nerologeraniol, y prácticamente todo se va a obtener, a hidrogenar la doble ligadura carbono-carbono para dar citronela. ¿Sí? Cuando le agregamos titania, la actividad como TOF es menor, ¿sí? Es menor. Si seguimos agregando óxido de titanio, entonces para ciertas condiciones, la actividad, sobre todo cuando tengo una concentración baja de platino, la actividad se va a una actividad relativamente alta, que tiene el mismo comportamiento y es más alta cuando agregamos una mayor cantidad de óxido de titanio como promotor. Es evidente que hay un efecto importante del óxido de titanio en la actividad del sistema. Pero lo más interesante es que cuando agregamos esto, empezamos a ver la producción de nerol o geraniol, ¿sí? Que puede ser de 70% cuando tiene 10% de titanio, o de 80% cuando tiene 15% de oxitano. La presencia
la presencia del óxido de titanio promueve, cambia la selectividad y nos lleva al catalizador a una hidrogenación selectiva del carbonilo para obtener el alcohol. ¿Sí? ¿Qué pasa con la adición del óxido de circonio? ¿Sí? Esencialmente, la actividad está del orden de magnitud, como la tendríamos con el óxido de titanio de composición baja, pero sube de manera interesante cuando la proporción aumenta al 10%, aunque no sucede lo mismo con un aumento mayor. Se produce geraniol dinerol, o sea, se hidrogena el carbonilo, la selectividad es para eso, llegando hasta un 60%, que del mismo orden que el que se tiene para el óxido de titanio, pero sin llegar a las condiciones que tiene cuando el óxido de titanio está presente en un 15% en el catalizador. ¿Qué pasa con los soportes básicos? En los soportes básicos podemos ver inicialmente aquí que prácticamente no hidrogena el grupo carbonilo, prácticamente todo se va para la hidrogenación de la doble ligadura carbono-carbono y producir citronelal, esencialmente. ¿Sí? Pero la actividad es mayor, apreciablemente mayor que la que se obtienen con los catalizadores eh, ácidos. Y aquí hago notar, ¿sí?, que esto se da sabiendo que el área superficial que tienen estos soportes básicos y estos catalizadores básicos es apreciablemente menor que la que tienen los soportes ácidos de óxidos mixtos, silicio, titanio o silicio circonio. ¿Recuerdan? Aquellos llegaban a tener entre 500 y 700 metros cuadrados por gramo. Aquí estamos hablando entre 90 y 150 metros cuadrados por gramo. Entonces, esa diferencia que permitiría tener una mayor dispersión y una mayor cantidad de sitios metálicos para la reacción y una actividad mayor, no se nota aquí, sino que el factor que se tiene importante de la interacción del metal con el soporte y la reducibilidad del soporte tiene un efecto fundamental. Bien, la otra parte de esta plática, quisiera dar rápidamente una obtención de mentol a partir de citral. Aquí lo interesante, si recordamos, es que el citronelal, ¿sí? El citral puede darme citronelal y obtener con un catalizador ácido, ¿sí?, los isopulegoles, y a partir de los isopulegoles obtener mentol, si recordamos un poco la gráfica anterior. Entonces, la presencia de un catalizador ácido es importante en el proceso para cerrar el ciclo, aromatizar, ciclar, ¿sí?, el citronelal y obtener el isopulegol. Los procesos industriales que hay varios, hay 3, 4 ahorita. Esos procesos industriales más importantes son el proceso Takasago, que a partir de mirceno llega a mentol empleando un esquema de aproximadamente 13 etapas que utiliza catalizadores quirales. Y estos catalizadores quirales, por un lado, son caros y por otro lado estamos hablando de un proceso que se da con catalizadores homogéneos y el problema de separación ahí se vuelve importante. Y en el caso de BAS empieza por la reacción de formaldehído con isobutileno para obtener citral y a partir de citral, de nuevo con catalizadores quirales, obtener citronelal, isopulegol y luego mentol. Esto también implica un proceso interesante, bastante efectivo, selectivo, pero que tiene el problema, considero, de utilizar catalizadores caros y homogéneos. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos que en una sola etapa podamos obtener mentol a partir de citral. ¿Esto qué requiere?
que ocurra la hidrogenación para obtener citronelal, que se dé la ciclización para obtener el isopulegol y que ahí se vuelva a hidrogenar para obtener mentol. Son 3 etapas que tienen que ocurrir, ¿sí?, de esta manera, en serie, donde tengo que hidrogenar, luego ciclar y luego volver a hidrogenar en un solo, puede ser en un solo catalizador, y eso requiere la presencia de un catalizador bifuncional. Las 2 funciones de hidrogenación y de isomerización o ciclización. O se puede hacer en un proceso en donde se ocupen 2 catalizadores, ¿sí?, en una mezcla mecánica, pero en una sola etapa. Hay varios estudios que se han hecho en el pasado. Probablemente el que más se conoce, más antiguo, es el hecho por Trassarti y colaboradores, donde demostraron que el níquel como metal es selectivo para producir citronelal y mentol, ¿sí?, y nuestros estudios que hemos realizado en la UAM alrededor de esto. ¿Qué catalizadores usamos? Bueno, basados en lo que produjo Chua, ¿sí?, en donde utilizaron soportes de óxido de circonio que dijeron que tenían sitios ácidos Lewis fuertes y Bronsted débiles. Nosotros pasamos a mejorar, más bien a producir esos soportes con una metodología interesante, ¿sí?, de precipitación, pero mejorados con la adición de fosfatos o de sulfatos para variar la acidez. En este caso, ¿sí?, de las condiciones que se hicieron, se le agregó al óxido de circonio fosfatos en concentraciones de 8, 12 y 16%, se le agregó níquel en un 3% para obtener 3, 6 y 12, para obtener un catalizador que tuviera la función metálica y ácida y poder entonces efectuar la reacción. La reacción que se efectúa a 17 atmósferas y a 100 grados centígrados. Los catalizadores producidos prácticamente son amorfos, ¿sí?, con excepción del base del óxido de circonio, que fue calcinado a 500 grados, mientras que el óxido de circonio calcinado pero con una digestión de 48 horas me permite tener un óxido de circonio igual que este de abajo, pero amorfo. Este está completamente cristalino y tiene circonia tetragonal y monoclínica incluidos. Y los efectos en términos de propiedades como el área superficial son importantes. Mientras al que no tuvo el proceso de digestión muestra un área de 44 metros cuadrados, cuando se hace la digestión sube a 146, y cuando se le agrega fósforo, ¿sí?, esta área puede aumentar hasta 318 metros cuadrados por gramo. A medida que se le agrega más fósforo, el área disminuye, y la adición de níquel hace también que el área más alta disminuya, pero las demás se conserven prácticamente. Estos materiales, y se reporta que tienen sitios ácidos, pero son sitios ácidos que varían dependiendo de lo que se le agregue, pues se les midió por la termodesorción de piridina, la cantidad de acidez que tenía y el tipo de acidez, Bronsted o Lewis, mostrando que para los óxidos de circonio o con baja cantidad de fósforo prácticamente no hay sitios Bronsted, solo sitios Lewis, ¿sí? Y a medida que se agrega el fósforo, la acidez aumenta. En ese sentido la podemos reportar ya sea por gramo de muestra o por metro cuadrado de muestra, y vemos claramente cómo la acidez de Lewis es mayor que la acidez de Bronsted, pero esta está presente cuando la concentración de fósforo aumenta. Resultado general, ¿sí? La reacción llevada, repito, a 100 grados y 17 atmósferas nos permitió tener, después de un cierto tiempo, ¿sí?, 360
240 o 210 disminuye el tiempo de reacción a medida que la cantidad de níquel se aumentó y encontramos que se produjo mentol en un 91% con ese rendimiento cuando usamos en 3% de níquel sobre una circonia fosfatada con 8% de fosfatos y la cantidad de mentol disminuye al aumentar la carga metálica y esto evidentemente es un efecto de una hidrogenación mayor, una función metálica mayor que produce subproductos como el mentatrieno, paracimeno u otros. ¿Sí? Lo interesante es que el mentol es un compuesto quiral, ¿sí? Es un compuesto que puede ser más mentol o menos mentol, y esta selectividad del más menos mentol con respecto a los otros mentoles que se producen es suficientemente alta, 67% cuando utilizamos el 3% de níquel, ¿sí? Sobre la circonia fosfatada con 8%. Estos valores todavía son bajos comparados con los que se obtienen utilizando catalizadores quirales. Pero estos catalizadores que estamos obteniendo son catalizadores que pueden ser separados y entonces el proceso global es un proceso que tiene una disminución en el número de etapas porque esto fue obtenido utilizando solamente un reactor. Se abundó un poco más en esto y viendo las dos funciones metálicas y ácidas, lo que se decidió fue utilizar dos catalizadores. Uno metálico, que es un catalizador de 3% de níquel sobre sílice. Esto de utilizar sílice, pues está en razón de que la sílice es prácticamente inerte, no tiene acidez ni basicidad. Y utilizar circonia promovida con fósforo o promovida con azufre, con fosfatos o con sulfatos. Los catalizadores preparados entonces fueron el níquel sílice con un área de 488 metros cuadrados por gramo, luego la circonia sola con 168, con fósforo, con fosfatos al 8 y el 16%, que tendrían un área de 240 aproximadamente, o con sulfatos de 4, 8 y 14%, que tenían un área 213, 273 o 151 cuando ya el porcentaje de sulfato agregado fue el más alto. Los materiales fueron, el catalizador metálico fue reducido a 390 grados, mostró un área metálica de 0.69 metros cuadrados por gramo, una dispersión relativamente baja de 3% y una carga nominal, una carga real en peso de níquel de 2.8%. Y la medición de la acidez de estos catalizadores por termodesorción de amoníaco mostró que el catalizador más ácido, la mayor acidez, estaba con la circonia sulfatada al 14%, luego la circonia fosfatada al 16%, esta mayor que la sulfatada a 8%, que la del 4%, la de menor acidez antes fue el circonio y antes que esta, la circonia fosfatada con el 8% de fosfato. ¿Qué observamos? Si empleamos la mezcla mecánica de níquel sílice más circonia sulfatada, el efecto de una mayor composición, de una mayor concentración de sulfatos en el catalizador de circonia se ve aquí. Esta curva con los cuadros negros es la conversión del citral y vemos que al aumentar la concentración de sulfatos, la velocidad de conversión del citral va aumentando conforme la cantidad de sulfatos aumenta. Al mismo tiempo vemos que el citronelal se produce y es el que se ve en mayor tiempo cuando tenemos la circonia sulfatada con el 4%, es este compuesto aquí, aparece y desaparece, ¿sí?
rápidamente y en este prácticamente no se observa, salvo un pequeño pico al inicio antes de los 50 minutos. ¿Qué pasa con el mentol? El mentol, cuando utilizo la zirconia sulfatada al 4%, está aquí, es prácticamente inexistente, aumenta, ¿sí?, hasta un valor de casi del 60% cuando se termina la reacción a los 350 minutos y finalmente llega a una concentración menor, ¿sí?, de 43% cuando la cantidad de sulfatos aumenta. Entonces, aquí podemos notar varias cosas. La acidez tiene un efecto importante. La acidez tiene un efecto que me permite ver que el compuesto deseado, que es el mentol, puede obtenerse con una acidez intermedia, ¿sí?, utilizando una concentración del 8% de sulfatos. Pero si utilizo una acidez más baja o una acidez más alta, van a existir otros productos, subproductos, que van a aumentar conforme la concentración de acidez aumenta o la cantidad de sitios ácidos aumenta en el catalizador. ¿Qué pasa cuando uso fosfatos? Y tengo la conversión del citral. Esta prácticamente llega a cero en 180 minutos, ¿sí? Esta es la producción de citronelal, se puede apreciar claramente. Y finalmente el mentol al principio no se ve, pero cuando empiezo a obtener y aparecer isopulegol, que es el antecesor en la ruta de reacción, podemos llegar a los 350 minutos a una conversión del 70%. Y si recuerdan, ¿sí?, este es el rendimiento y la concentración que se tiene cuando se utilizó en un solo catalizador los datos que les mostré anteriormente, ¿sí?, en un solo catalizador bifuncional, un rendimiento, ¿sí?, del alto del 70% del mentol. Lo cual quiere decir que es posible llegar a concentraciones altas requiriendo de una modulación de los dos catalizadores que se utilicen. Pero más importante aún, es interesante ver aquí cómo esta relación de sitios metálicos a sitios ácidos y la fuerza de la acidez me permite encontrar, puede permitirnos encontrar un sistema que sea altamente activo y selectivo. En esta gráfica resumimos lo que sucede con las mezclas de catalizadores que utilizan zirconia sulfatada y níquel sílice, y la de la derecha, níquel sílice y zirconia fosfatada. Al aumentar, y me voy a referir solamente al citral y al mentol, ¿sí?, cuando utilizamos 4% de sulfatos, hay todavía citral, pues del tiempo que se determine, y la producción de mentol está abajo del 10%. Aumenta la concentración de sulfatos al 8%, ya no hay citral, y el mentol es alto, ¿sí?, cerca del 60%. Y cuando lo aumento al 14%, ¿sí?, la concentración del mentol es menor que la que tengo con la del 8%, y la de los subproductos es la más alta, ligeramente más alta, pero es la más alta con respecto a los otros componentes presentes. No nos conviene. Y si usamos catalizadores fosfatados, al final obtengo, ¿sí?, tengo citral, tengo citronelal, una pequeña producción de mentol, ¿sí?, que si aumento la concentración de fosfatos, la producción de mentol es bastante alta, ¿sí?, del 70%, y los subproductos que tengo aquí son muy bajos, muy bajos comparados con los que obtengo con los sistemas que emplean zirconia sulfatada. La acidez, la fuerza ácida de los materiales que usan sulfatos como promotores, como aditivos, es bastante más grande, se pueden considerar superácidos, mientras que el uso de fosfato
me brinda una acidez que modula la fuerza de la misma y me puede tener una densidad de sitios ácidos que sea adecuada para obtener productos de la química fina como esta del mentol. Concluyo. La síntesis de soportes mixtos permite potenciar las propiedades de los mismos y hacerlo un promotor importante en la mejora en la actividad y selectividad catalítica. Lo vimos. Los métodos de síntesis permiten promover las interacciones entre los elementos participantes, desarrollando propiedades que influyen fuertemente en el comportamiento catalítico. Y finalmente, es posible mejorar significativamente las propiedades catalíticas de los materiales empleando métodos de preparación como el sol gel y el de precipitación, entendiendo los procesos que ocurren durante el mismo. No está aquí, pero algo que sí es importante ver es que al final de los dos casos que les di, la hidrogenación total con óxidos mixtos y platino, agente activo, y la obtención de mentol a partir de la misma materia prima utilizando catalizadores bifuncionales o mezclas mecánicas, permiten obtener procesos en donde el número de etapas en el proceso disminuye. Aquí fuimos de citral a mentol con un solo reactor, ¿sí? En lugar de las 10, 13 etapas de los procesos industriales que se utilizan actualmente, ¿sí? Y en la obtención de geraniol-onerol y el uso de catalizadores con soportes ácidos o básicos, también se realizan en una sola etapa, en un solo reactor y con una selectividad y actividad mejorada. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Y si doctor tienen Tomás Viveros. algún comentario o pregunta, con todo gusto. Sí, muchas gracias. De nuevo, siempre está abierta la invitación a que los asistentes aquí a la sesión de Cisco Webex puedan enviar sus preguntas a la sección de chat y yo me daré la tarea de leerlas y compartírselas al doctor Tomás Viveros. Yo tengo una serie de observaciones, ¿no? Siempre cuando se menciona lo del factor últimamente se relaciona mucho con la química verde, ¿cierto? Evitar la ¿Sí? producción de subproductos y que sea más selectiva la síntesis pues, que se esté proponiendo con el uso de esos catalizadores. Doctor, ¿ha evaluado ese factor en estos materiales que usted ha sintetizado? No de manera directa, pero sí hemos encontrado, por ejemplo, digo, la cantidad de subproductos con esas conversiones que tenemos, ¿sí? Y efectuando el proceso en una sola etapa, disminuye fuertemente. Muy bien. Esa es una cosa. Y la otra es, ciertamente, no lo quise mencionar de manera objetiva, ¿no? El tema de química verde es importante y este tipo de procesos van en esa dirección, ¿no? Utilizar menos etapas, utilizar solventes en menor cantidad, etcétera, y eso es lo que estamos intentando hacer. Cuantitativamente no hemos evaluado el factor E para este caso. Muy bien. Es obvio que la composición modifica el área superficial de los materiales que se están proponiendo como nuevos catalizadores. ¿Qué hay del costo? ¿Se evalúa también ese término? Es decir, que sale mucho más caro ¿Sí? el que aumente el área superficial, que sugiere pues que va a funcionar mejor. ¿Hacen evaluaciones de Sí, los sí, costos? sí. Sí, de nuevo, lo hemos hecho no a nivel fino y cuantitativo, pero ciertamente los procesos de síntesis de materiales que tienen un componente diferente, como es el caso Sol Gel o el de microemulsiones, pues evidentemente son más caros que el tradicional de precipitación, ¿sí? Por eso siempre el comparativo es el de precipitación. ¿Qué tanto mejoró comparado con ese? ¿Sí? En términos primero de las funcionalidades catalíticas, pero también en términos del costo de producción. Y evidentemente, utilizando cualquiera de estos métodos novedosos, el material sale más caro. En ¿No? principio, ¿no? Que lo vale al final en el proceso, eso también habría que evaluar. ¿Sí?
Cuando se desarrolla un proyecto de este tipo, ¿qué inversión se tiene que realizar para... ¿Qué tan grandes son los prototipos que Ah, ustedes están produciendo? Es decir, el proyecto fue de, no sé, 2 millones de pesos o algo así para sacar qué tanta muestra, cuántos gramos de catalizador se obtienen. a ver, la producción que tenemos aquí es una producción de laboratorio, digamos, Ujú. ¿no? No llegamos a más de 10 gramos en cada vez que producimos esto. Primero, porque el producir estos elementos es costoso, ¿no? Es caro. Y porque algunos de los componentes de los materiales que usamos, como los precursores de platino o de rodio, pues son muy caros, ¿no? Entonces Sí, me tenemos que imagino. ir este, con cuidado al respecto, ¿sí? Con otros como el níquel, como el cobalto, como el molibdeno, su costo es bastante más bajo y entonces sí se pueden utilizar, por ejemplo, mayores concentraciones, ¿sí? Y poder producir un poco más. Pero todos estos estudios y estos resultados están basados en experimentos a nivel laboratorio. La parte que sigue es una parte que no la hemos hecho y no sé si la podamos hacer por otras razones, ¿no? Pero la inversión es alta porque al final de cuentas, digo, más allá de lo que cueste la operación, o sea, la síntesis y todas las reacciones, pues los equipos a utilizar también son caros, ¿no? Con reactores de alta presión, con sistemas que requieran usar componentes que no se corroan, ¿sí? Y equipos para la caracterización que hay que tenerlos ahí y que son caros. Sí, sí, me imagino. Doctor Eduardo Melizón, ¿tenía activo su micrófono? ¿ Quiere preguntar algo? Sí, pues nomás quería saludar a Tomás y pues Muchísimo muy gusto, interesante Eduardo, su plática. Y qué bueno que aceptaste darnos una plática, Tomás. Pues gusto saludarte. pero por supuesto y con mucho gusto. Bien. Bueno, Yo tengo un par de preguntas adicionales respecto al material como tal, ¿no? Se hace caracterización de la cristalinidad, se hace caracterización también de los tamaños de partícula. ¿Qué es lo que conviene más, doctor Tomás Viveros, para un catalizador de este tipo? Sobre todo pensando en esa siguiente etapa que mencionó brevemente hace un momento, ¿no? ¿Esto se utilizaría en qué tipo de reactor? Un reactor, A ver, este... lo primero, Sí, sí, sí. hay dos cosas aquí. La parte de la operación para la reacción y la síntesis de los químicos, digamos, Ujú, que normalmente estamos hablando en estos casos de reacciones que ocurren en fase líquida con el catalizador como sólido. Y el ujú. catalizador puede estar suspendido o puede estar como empacado en ciertas mallas, ¿sí? Pero siendo fase líquida, es conveniente pensar que se requiere, y además se requiere una fase gaseosa, de hecho tienes 3 fases presentes. Es posible pensar que para la producción que se tiene, los reactores a utilizar serían reactores tanque agitado, pequeños, ¿sí? Entonces, esa es la parte que hay que considerar. Por lo tanto, el tamaño ya del catalizador a nivel industrial tendría que ser más grande y habría que ver el proceso de la aglomeración, de la formación de de esos catalizadores de tamaño más grande que se pueden utilizar. De Sí, para que hecho, no se reduzca tiempo el área también superficial también, supongo, ¿no? no preocupa porque eso fundamentalmente está dado ya el material. Cuando ya vas Ok. a hacer el material grande de otro tamaño para la producción industrial, que tiene que ser de un tamaño mayor que lo que utilizas en laboratorio, pues utilizas aglomerantes, ¿no? Ah, Y ok, esos ok. aglomerantes, por supuesto, que tienen un área menor. Pero lo que me interesa en términos del catalizador como tal es que dependiendo de la interacción que tenga, y por eso es interesante ver el tamaño de partícula, ¿no? Y si en el proceso
el soporte se reduce o no se reduce, o intercambia oxígeno o no, etcétera, que eso exista y que eso exista y esté controlado. Entonces, una dispersión alta permite usar un contenido metálico más bajo. Y con un contenido más bajo podemos obtener una actividad igual o mejor tal vez que si le ponemos un contenido más alto metálico, porque vas a producir partículas más grandes. Entonces sí es importante que eso se tenga claro, sobre todo si el metal es mucho, muy caro. Pero por otro lado, cuando tienes la interacción con el soporte, mientras más pequeña sea la partícula, la interacción metal-partícula va a ser mayor. Y entonces tienes efectos que si no los analizas, pueden ser contraproducentes ya a nivel grande. ¿Sí? Y ciertamente una de las cosas, digo, de otro que mencioné, que hemos estudiado, pero no lo mencioné hoy, está el asunto de el uso de microemulsiones para sintetizar catalizadores, ¿no? Y ahí es bien interesante el tema de las interacciones para catalizadores que se utilizan en la industria, por ejemplo, de refinación del petróleo. El típico que se utiliza para cobalto, molibdeno, sobre alúmina para eliminar azufre de las gasolinas, ¿sí? Cuando se prepara por microemulsiones, la interacción cobalto-molibdeno sobre la alúmina es buenísima, ¿sí? Pero esa interacción te permite utilizar una menor cantidad de metales, cobalto y molibdeno, ¿sí? Y mantener la actividad y la selectividad que necesitas en el cóctel. Eso se vuelve muy interesante cuando lo ves en términos económicos. Muy bien. Pues le agradezco mucho, doctor Tomás Viveros, que hubiera aceptado la invitación para participar en este ciclo de seminarios de investigación en ingeniería química y esperamos mantener, como siempre, contacto con usted a través de los congresos nacionales de la AMIDIC, que es donde coincidimos normalmente con usted, y que ojalá invite esta plática a la gente de la Universidad de Guadalajara a tratar de desarrollar proyectos relacionados con estos temas, sobre todo en el posgrado de Ciencia de Materiales. Creo que van a estar muy interesados en consultarle y en estar en contacto con usted. Muchas gracias. Ojalá, y primero, muchas gracias por la invitación. Lo segundo, lo dije al inicio, me está usted hablando de usted cuando ya teníamos otra relación. Lo tercero es, por supuesto que estamos abiertos a poder al menos platicar con la gente de la Universidad de Guadalajara en estos y otros temas, y por supuesto nuestros laboratorios están abiertos, ¿no? En lo que Muy sea bien. posible hacer o apoyar en cualquier caso. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a parar la grabación.